Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Buenos días. Eh, Vamos a comenzar la clase de hoy eh, recordando un poco lo de la semana pasada. La semana pasada revisamos los factores patológicos relacionados a insuficiencia renal que predisponen la aparición de interacciones medicamentosas, que predisponen la aparición de reacciones adversas a los medicamentos, ¿no? Eh, Revisamos el proceso de eliminación renal, ¿no? Dijimos que este proceso tenía tres subprocesos, ¿no? O tres etapas. ¿Se acuerdan qué etapas, revisamos? Sí, doctor. Son 3 etapas. Ya. La filtración, secreción y reabsorción. Gracias, Vanessa. Así es. Filtración, secreción y reabsorción, ¿no? Los dos primeros tienden a llevar el fármaco hacia el exterior, la filtración y la secreción, y más bien el de reabsorción tiende a regresar al fármaco hacia el organismo, ¿no? Muy bien. Después hablamos de que había un parámetro cinético, probablemente el más importante, que determinaba, ¿no? Digamos, la depuración de los fármacos. ¿Cómo se llamaba este parámetro? Aclaramiento, profesor. El aclaramiento, exactamente. El aclaramiento o clearance en inglés, ¿no? Muy bien. ¿Y se acuerdan qué medicamentos se eliminan por esta vía y que representan un riesgo porque tienen un rango terapéutico estrecho o tienen digamos, se usan en pacientes complicados, que tienen, digamos, algún tipo de infección, etcétera? La digoxina, doctor. La digoxina, doctor. La gentamicina y las penicilinas. Claro, ajá. También litio dijo. Litio también, ¿no? Ah. Litio, digoxina, aminoglucósidos en general, ¿no? Todas las penicilinas, cefalosporinas se eliminan por esta vía. ¿Y qué debemos hacer en caso una persona tenga, digamos, algún problema renal y de todas maneras necesite tomar o aplicarse estos medicamentos? Reajuste de dosis, profesor. Reajuste de dosis. Ajá, muy bien, muy bien. Y una monitorización estrecha, doctor. Así es. Un ajuste de dosis y una monitorización estrecha, exactamente. Doctor, sería un control de creatinina también antes del tratamiento. Claro, de hecho, ¿no? La evaluación de la creatinina periódica a lo largo del tratamiento es súper importante. Y en el caso del ajuste, miramos hasta 3 maneras de hacer el ajuste, ¿no? El ajuste de la dosis. ¿Cuáles serán esas 3 formas de hacer el ajuste? Los falsos valores, doctor. En caso de Doctor, Sí, buenos sí. días. La reducción de dosis de mantenimiento en intervalo, Ajá. el aumento del intervalo de la administración y los procedimientos mixtos. Y ahí ya, muy bien. O sea, la reducción de dosis era una, la ampliación de los intervalos de dosificación o la combinación de ambos, ¿no? De ambos procesos. Muy bien. Hoy día vamos a ver otro tema diferente, ¿no? Vamos a ver lo que es el sinergismo de medicamentos, ¿sí? Quiere decir que cuando se combinan en una sola presentación dos fármacos, dos ingredientes farmacéuticos activos, estos producen un efecto mucho mejor que si se administraran solos. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes me den algunos nombres de las asociaciones que ustedes más
se acuerdan, ¿ya? A ver, un minutito, Amoxicilina, por favor. ¿Perdón? amoxicilina con ¿Perdón? ácido clavulánico, profesor. Claro, por ejemplo ese. Pero lo vamos a hacer en un programita que se llama Mentimeter, para poder ver, digamos, de todos los que ustedes saben, cuál es probablemente la combinación más frecuente, ¿ya? Un minutito, por favor. Que ahorita les voy a dar el enlace. Van a entrar a esa dirección, menti.com, y van a colocar el código 81 48 41 64. ¿Sí? Para todos. Entramos a www.menti.com y colocamos ese código. Y ahí van a responder esa pregunta que les acabo de hacer, ¿no? ¿Cuál es la combinación que ustedes más conocen? ¿Sí? A ver, por favor, ingresen y ahí voy a ir viendo sus respuestas, luego la vamos a compartir con todos. Doctor, ¿es 81, 98, 41, 64? Es 81 48 41 64. Ok, doctor, gracias. Doctor, solamente se escribe los fármacos, nada más, ¿verdad? Sí, los fármacos nada más. Los fármacos que ustedes se acuerdan, que producen ese efecto benéfico, ¿no? De sinergismo. Lo mencionó algo su compañero antes de entrar a la plataforma del Mentimeter, por ejemplo, amoxicilina y ácido clavulánico, ¿no? Amoxicilina y ácido clavulánico es mejor que amoxicilina. Ese tipo digamos, de combinaciones es la que estamos buscando. Profesor, una consulta. ¿Podría ser un fármaco que tenga tres componentes? ¿O solo Sí, que por tenga? supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero no ingresa más datos, nombres, ¿no? Es limitado. Vamos a darnos un par de minutitos. Ya veo algunas respuestas.
¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Sí se ve. Miren lo que han ustedes colocado, ¿no? A ver. Mire, la combinación probablemente que ustedes más recuerden es diclofenaco con paracetamol, ¿no? Y amoxicilina con ácido clavulánico. Ahí cerca también se encuentra amoxicilina con ambroxol, sulfamethoxazol con tripentoprim, ¿no? Son de las que ustedes más recuerdan. Y hay algunas combinaciones que sí tienen, digamos, una lógica, un sentido, ¿no? Pero hay otras que están bastante cuestionadas, ¿no? Ahí nos vamos a quedar con el ingreso para que ustedes puedan tener una idea. Y vamos a mirar esas dos principales que ustedes han puesto, ¿no? Que dicho sea de paso, probablemente sean las más comunes, ¿no? Amoxicilina con ácido clavulánico y diclofenaco con paracetamol, ¿no? Hay algunas, como le decía, algunas combinaciones que sí tienen, digamos, una lógica, ¿no? Un sentido positivo, ¿no? La amoxicilina del ácido clavulánico está demostrado, ¿no? El ácido clavulánico evita la degradación de amoxicilina por las beta-lactamasas. Y en el caso del diclofenaco paracetamol, se administran dos AINES, tratando de, digamos, potenciar el efecto el efecto analgésico, el efecto antiinflamatorio, ¿no? Muy bien. Voy a dejar de compartir. Ya hemos visto que amoxicilina y el ácido clavulánico y diclofenaco paracetamol es la combinación que ustedes más recuerdan, ¿no? En el año 2015, se formó una comisión en el Ministerio de Salud que se llamó la Comisión de los Medicamentos Maduros. Bueno, yo formé parte de la comisión. No sé, seguro que buscaron personas mayores. Por eso nos llamaron. Y estos medicamentos maduros no eran otra cosa que asociaciones como las que ustedes han colocado, que no tenían, digamos, el sustento de seguridad y eficacia que la ley del medicamento, la ley 29459, pide a la fecha, ¿no? Todos los medicamentos tienen que tener un sustento de seguridad y eficacia. Y había alrededor, le estoy hablando del 2015, fíjense que estamos en 2021, había alrededor de más o menos unos 1.500 productos que tenían asociaciones, ¿no? Y era un número bárbaro, ¿no? Porque teníamos asociaciones desde 2 componentes, 2 IFAs, hasta fármacos que tenían 15, 20 componentes, 20 IFAs. Entonces, no tenían los estudios científicos que respalden la seguridad y eficacia de esas combinaciones. Entonces, esa situación se ha ido mejorando, ¿no? Hay muchos que han reformulado sus productos y ya no, por eso no los encuentran en el mercado como existía antes, ¿no? Productos que tenían varias combinaciones de medicamentos, pero que no han podido sustentar su eficacia y seguridad. Pero hay algunos que han pedido todavía ampliación de plazo. ¿Por qué han pedido ampliación de plazo? Porque no han podido, ¿no?, demostrar a través de estudios seguridad y eficacia, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, el Ministerio de Salud ha publicado
una norma que la voy a compartir con ustedes. Un ratito. Esta de aquí. Dice, decreto supremo es del día de ayer, por si acaso, 24, que otorga plazo para presentar y sustentar la eficacia y seguridad de las especialidades farmacéuticas. Entonces todavía existen en el mercado combinaciones que no han demostrado seguridad y eficacia. Ese es un problema que lo han tenido todos los países, Estados Unidos, Brasil, España, ¿no? Pero que ya han ido a lo largo de estos años superando. Todavía nos queda algunos productos que todavía no demuestran, ¿no? Y si ustedes se fijan en la norma habla de un anexo. Y aquí van a ver una serie, en el anexo se ve la pantalla, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Doctor. Sí, doctor. Voy a poner un poquito más grande porque yo no veo. Acá van a ver una serie de asociaciones, ¿no? Que todavía están en ese proceso, ¿no? Que les comento, ¿no? Entonces, es importante conocer justamente qué asociaciones son beneficiosas realmente y otras que realmente no tienen ningún sentido, ¿no? Solo para comentarles, por ejemplo, aquí en el Perú se vende mucho y lo pusieron dentro de sus respuestas. Vamos a ver. Lo pusieron dentro de sus respuestas. Pues amoxicilina con ambroxol, ¿no? Varios antibióticos asociados a fluidificantes, ¿no? Y por ejemplo en España, en Estados Unidos, en Brasil, los antibióticos vienen solos, no vienen asociados como aquí, cefalexina, ambroxol, amoxicilina, ambroxol, no vienen. Los antibióticos vienen solos. ¿Por qué? Porque no hay mayor ventaja de dar una amoxicilina sola que en comparación de una amoxicilina con un fluidificante, ¿no? Hay muchas asociaciones que aquí se venden que no se venden en ningún otro país del mundo también, ¿no? Entonces, tenemos que tener bastante claro qué asociaciones sí han demostrado a través de estudios, a través de ensayos, que tienen una ventaja administrarlos en conjunto antes que administrarlos solo, ¿no? Entonces, de eso se trata la clase de hoy. Vamos a compartir la clase para comenzar. A ver, un ratito. Ya. Entonces, la clase de hoy se denomina interacciones medicamentosas sinérgicas. Solamente para recordar que un fármaco se une a un receptor específico, ¿no? En la mayoría de casos, ¿no? Que, digamos, tiene una afinidad química por ese receptor y con ningún otro se va a unir. Y existen otros que no tienen una unión con el receptor, tienen otro mecanismo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un antiácido, ¿no? El antiácido tiene un efecto mecánico que recubre, digamos, si se trata, por ejemplo, de un antiácido de hidróxido de aluminio, magnesio, recubre las paredes del estómago para evitar el ataque del ácido, ¿no? O si hablamos, por ejemplo, de un diurético tipo manitol,
que actúa por un gradiente de concentración. Entonces, hay algunos pocos medicamentos que no tienen una unión a un receptor. En el caso de los anestésicos generales, todavía no se han identificado claramente a qué receptores se unen este tipo de medicamentos. Entonces, hay algunos que todavía o no se ha identificado o tienen un mecanismo diferente que la mayoría, es decir, la unión a un receptor. Esa acción específica del medicamento sobre el receptor se va a traducir en su capacidad de reconocimiento, o sea, lo va a ver, lo va a reconocer y se va a unir. Luego de esa unión va a provocar un cambio bioquímico, fisiológico, etcétera, que se denomina transducción, que se va a, digamos, expresar justamente en alguna acción de tipo farmacológico, ¿no? El receptor en la célula es una proteína también, que es específica para el fármaco o para alguna sustancia endógena, ¿no? Se une de una manera puntual. Y el grado de unión va a depender del tipo de enlace que tiene, ¿no? Puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas, iónicas, etc. Ahora, en cuanto al receptor, hay una relación de la dosis con el efecto, o sea, a mayor cantidad de receptores, digamos, que se unen con el fármaco, mayor es el efecto farmacológico. Esa es una de las teorías principales de la farmacología. Y el otro aspecto es el que habíamos ya comentado de la selectividad por un determinado receptor. En este caso, este fármaco tiene una afinidad por este, ¿no? Por el anaranjado. Como les decía, el receptor tiene una ubicación a nivel de la célula. Puede ser a nivel de la membrana, del citoplasma o del núcleo, ¿no? Dependiendo de dónde se ubica ese receptor. Y de acuerdo a eso se dividen en 4 tipos de receptores, ¿no? Por la localización, por el efector, o sea, por quien, digamos, va a realizar la acción farmacológica, por el tipo de acoplamiento también, si es directo o es a través de algún mediador. Se van a clasificar en 4 tipos los receptores, ¿no? Ahora, dependiendo también los del tipo 1, el efecto de la unión fármaco-receptor es inmediato prácticamente. Inmediatamente se produce la transducción. En cambio, en el tipo 4, que es una unión que se da a nivel del núcleo de la célula, es una unión cuyo efecto va a demorar varias horas, a diferencia del receptor tipo 1, ¿no? Entonces, dependiendo entonces de dónde se ubiquen, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Dependiendo de dónde se ubiquen, y si el efector y el acoplamiento es directo o es indirecto vía alguna proteína G, por ejemplo, en el caso de tipo 2, el efecto va a ser o inmediato o va a demorar algunos segundos o algunas horas en algunos casos. Y cada tipo de medicamento tiene obviamente una especificidad por alguno de estos tipos, ¿no? Por ejemplo, los receptores muscarínicos se encuentran acá, en este nivel, en el nivel de la membrana. Los adrenérgicos, de histamina, de prostaglandina se encuentran en este nivel. Los receptores de las hormonas, de algunas vitaminas liposolubles se encuentran acá en tipo 4, ¿no? Entonces, dependiendo de su ubicación, va también a ser el efecto que se va a producir, ¿no?
Y esa afinidad va a determinar la identidad y la complementariedad química, y la actividad que va a producir va a ser la actividad intrínseca, o denominada también la eficacia del medicamento unido al receptor. Es la capacidad de inducir la activación de un proceso, ¿no? Entonces, dependiendo de su afinidad y de su actividad intrínseca, los medicamentos los vamos a clasificar en dos tipos, ¿no? En los agonistas, aquellos que tienen afinidad y también actividad intrínseca, y los antagonistas, aquellos que tienen afinidad por el receptor, pero no tienen actividad intrínseca, solamente ocupan el receptor e impiden que llegue el agonista. En esos dos grandes grupos los vamos a clasificar. Y en la clase de hoy vamos a ver a los agonistas, solo a los agonistas, o sea, los que tienen afinidad y la actividad intrínseca. Hay algunos casos especiales donde hay desensibilización, o sea, se necesita cada vez una mayor cantidad de fármaco para que se produzca el efecto farmacológico. Otras veces hay lo que se denomina taquifilaxia o tolerancia aguda, ¿no? Es pérdida de actividad del receptor por estar estimulado durante un tiempo, que es lo que ocurre con las drogas de adicción, ¿no? Inicialmente tienen un efecto muy potente, pero por un estímulo permanente, o sea, por un consumo permanente de estas drogas de adicción, ese efecto que produjeron al inicio va disminuyendo, ¿no? Y cada vez requieren una cantidad mayor de droga para poder tener los efectos iniciales, ¿no? Y también está el fenómeno de hipersensibilización, donde el receptor aumenta su afinidad por el agonista. Una vez que se une al agonista, produce una respuesta mucho mayor que en circunstancias normales, ¿no? Con una hipersensibilización propia de la persona, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto en la lámina, ¿no? Dónde están ubicados estos receptores. Algunos están ligados a proteína G, otros son enzimas, otros están ligados al ADN, que son los de tipo 4. El ligando, en este caso, va a ser el fármaco capaz de combinarse con un receptor específico y va a actuar ya sea como un agonista completo, un agonista parcial, un antagonista o un agonista inverso, ¿no? Es decir, un agonista que produce efectos totalmente contrarios al del agonista. La molécula que se une con la diana molecular se denomina ligando, y nos da información sobre la naturaleza de la respuesta celular, ¿no? Hemos visto también que los ligandos, o sea, los fármacos tienen afinidad, tienen una actividad intrínseca y tienen una eficacia, ¿no? Ahora sí, dicho este preámbulo, vamos a entrar a nuestra clase, que es el agonista, ¿no? Es la producción de una respuesta molecular y celular a una interacción entre un fármaco, que es el agonista, y un receptor. Como le decía, el agonista puede ser un agonista total, que produce una respuesta máxima, puede ser un agonista parcial. Si ocupa el receptor pero no produce ningún efecto, se va a denominar antagonista. Si produce una respuesta contraria al agonista, se denomina agonista inverso.
Igualmente puede ser agonista inverso parcial o agonista inverso total. Las interacciones sinérgicas pueden ser de tres tipos. Bueno, es la clasificación que más se utiliza. De suma o adición, de potenciación y de facilitación. ¿Sí? Esas son las tres. En el caso del antagonismo que vamos a ver en la siguiente clase, se va a llamar antagonismo competitivo reversible, competitivo irreversible, no competitivo y dualismo. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Hoy día nos vamos a enfocar en estos tres puntos. Vamos a revisar los ejemplos que ustedes han dado. Vamos a colocar nuevamente la pantalla y ustedes lo van a ubicar acordándose un poco de su mecanismo de acción, si es de suma, si es de potenciación, si es de facilitación. El sinergismo, entonces, va a aumentar la acción farmacológica de un fármaco por el empleo de otra de acción similar. ¿Sí? Es decir, pertenecen a la misma familia, ¿no? O sea, el sinergismo como concepto es el aumento de la acción de un fármaco por el efecto de otra que tiene una acción similar. Dentro de las clasificaciones tenemos el de suma o de adición. Cuando la respuesta dice farmacológica obtenida por la acción combinada de dos drogas es igual a la suma de sus efectos individuales. ¿Sí? A la suma de sus efectos individuales. El mecanismo cuando dos drogas agonistas de un mismo receptor A y B tienen igual actividad intrínseca. Digamos la suma, o sea, 1 igual 2, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tienen, digamos, el mismo mecanismo, van a ser Profesor, no se le escucha. Profe. disculpe, se perdió la señal, ¿verdad? Sí, se le escuchaba entrecortado, doctor. No se escuchaba nada bien. Ya, vamos a repetir esa última parte para regresar a los ejemplos. Entonces dijimos que el sinergismo es el aumento de la acción farmacológica de un fármaco por el empleo de otro. Ese es en términos generales. Y había tres clases: de suma o adición, de potenciación o de facilitación. En el de suma, sumo dos fármacos que tienen el mismo mecanismo de acción. Entonces la suma de sus efectos es igual a la suma individual de cada uno de ellos. O sea, en este caso, se produce cuando dos fármacos tienen un mismo receptor, actúan sobre el mismo receptor. A y B tienen igual actividad intrínseca. Por ejemplo, dos AINES, como los que pusieron en el Mentimeter que le hicimos al inicio. Entonces vamos a ver en esa pantalla, vamos a tratar de agrandarlo un poquito. ¿Se puede ver? Sí, doctor. Tratemos de buscar en la pantalla ejemplos de fármacos
que tienen ese primer mecanismo, que es el de potenciación. Para que yo pueda ubicar de potenciación, tienen que tener el mismo mecanismo de acción, ¿no? Yo les había dado aquí uno, por ejemplo, ¿no? Que había visto. El diclofenaco y el paracetamol, ambos son AINES, actúan sobre la ciclooxigenasa. Paracetamol más tramadol, profesor. No, paracetamol más tramadol no sería, porque el paracetamol finalmente es un AINE y el tramadol es un opioide, ¿no? Que actúa sobre los receptores mu a nivel del sistema nervioso central. Son mecanismos diferentes, ¿no? Que es el siguiente tipo de sinergia. Naproxeno más paracetamol, doctor. Claro, naproxeno, Bien, paracetamol, Meloxicam más paracetamol, profesor. meloxicam más paracetamol, ¿no? Aspirina más paracetamol, doctor. Aspirina y paracetamol, ¿no? En ese caso, ambos fármacos tienen, digamos, la misma unión con el receptor, con la misma diana molecular, y producen efectos similares, ¿no? Se potencian, cada uno es un AINE. ¿Por qué doy dos AINES? Obviamente para tratar de aprovechar las bondades de cada uno de ellos y potenciar el efecto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los que me han mencionado, diclofenaco, paracetamol, naproxeno, paracetamol, etcétera, el paracetamol es un excelente analgésico y antipirético, pero que no tiene un buen efecto antiinflamatorio, que sí lo tiene el naproxeno, que sí lo tiene el diclofenaco. Entonces, se complementan, digamos. El hecho de combinarlo con paracetamol, que es un AINE que no tiene mucho daño a nivel gastro, no es muy gastrolesivo en comparación como sí lo es el naproxeno, el diclofenaco, también, digamos, compensa ahí los efectos adversos que se puedan presentar. Entonces, se entendió bien, ¿no? Cuando es de suma, pertenecen al mismo grupo, generalmente actúan sobre el mismo receptor y sus efectos son aditivos, ¿no? Sí, muy bien. Doctor, una pregunta quizás Sí. no exactamente con el tema. Lo que pasa es que hay otros docentes en otro curso que Sí. llevamos paralelo, en octavo ciclo, que indican que el paracetamol no es considerado un AINE. Sí, sí, Cuando sí. uno busca por internet, algunos dicen que sí y otros que no, como que... En realidad hay de las dos teorías. En muchos de los casos hay algunos fármacos que están, digamos, considerados dentro de una categoría y otros no. En la gran mayoría de casos, ustedes van a revisar los libros de fármaco y sí lo ubican dentro de los AINES, más por el mecanismo de acción que por su estructura molecular. Pero así como el paracetamol, hay otras moléculas que son consideradas de alguna manera como AINE, ¿no? Sí, tienes razón. Algunos no lo consideran porque sus efectos, sobre todo adversos que produce, son diferentes a los AINES clásicos, ¿no? Diclofenaco, piroxicam, ibuprofeno, etcétera. Entonces algunos no lo consideran, ¿no? Pero en la gran mayoría de textos lo colocan ahí y lo vamos a ver desde esa perspectiva, ¿no? De que forman parte de la misma familia, tienen el mismo mecanismo de acción, y que su uso así combinado con otros de su misma familia sirve para potenciar sus efectos, ya sea básicamente sus efectos analgésicos, ¿no? ¿Sí? Sí, se entendió. Sí es correcto lo que dices. Algunos no lo consideran un AINE. Igual el metamizol y otras sustancias tampoco son consideradas como AINES, pero algunas veces los ubican dentro de, digamos, de la familia, ¿no? Una familia bastante grande y diversa, ¿no? Pero para el ejemplo que estamos dando de potenciación lo vamos a ubicar acá. Probablemente doctor. la otra semana yo les puedo traer algunas clasificaciones de los AINES para ver las diferencias, ¿no? De por qué en algunos casos sí lo ubican, en otros casos no.
Pero sí, es correcto lo que dice. Muy bien. Ahora vamos al otro. Ahí sí está el ejemplo que mencionó su compañero, ¿no? A ver, cuando la respuesta farmacológica obtenida por la acción combinada de dos drogas es mayor que la suma de sus efectos individuales, ¿no? Se produce, dice, cuando dos drogas reaccionan con receptores diferentes. Esa es la diferencia, ¿no? Actúan sobre otro receptor para producir el mismo efecto, ¿sí? El agonista A actúa sobre un receptor, el receptor A, y el otro fármaco, el fármaco B, actúa sobre otro receptor, el receptor B. La estimulación de ambos produce un efecto similar, ¿no? Y entonces ahí ya no tenemos que 1 más 1 es 2, sino que 1 más 1 puede ser 4, 8, dependiendo, digamos, del efecto que tengan sobre ese receptor. Clásicos son la furosemida, por ejemplo, que es un diurético que actúa sobre el asa de Henle, y la hidroclorotiazida, que actúa sobre los túbulos proximales, ¿no? Tienen diferentes lugares de acción. El sulfamethoxazol con el trimetoprim. Y vamos a buscar otros en los ejemplos que ustedes me dieron, ¿no? Aquí busquemos, a ver. Voy a tratar de ponerlo más grandecito. A ver, en esos ejemplos que ustedes me dieron, tratemos de buscar otras asociaciones donde los fármacos actúan sobre diferentes receptores y tienen el mismo efecto, ¿no? Doctor, la aspirina con la cafeína. Claro, la aspirina, Ergotamina con cafeína. la ergotamina con la cafeína. Ojo que... Dexametasona más loratadina. ya, a ver, pero ahí hay que tener cuidado, ¿ah? Fíjense que el ejemplo que tenemos que mirar es el que dio su compañero, ¿no? Paracetamol con... Tramadol. ¿Con qué dijiste? Con Tramadol. el tramadol, ¿no? Ambos se utilizan como analgésico. O sea, el efecto que se busca es único, ¿no? La analgesia, el calmar el dolor. Y el paracetamol lo hace a través de la ciclooxigenasa 2 y el tramadol lo hace a través del receptor Mu, pero ambos buscan un solo propósito, ¿no? Es decir, buscan calmar o aliviar el dolor, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la asociación que me dieron ahorita, ya se me perdió. ¿Solo de la ergotamina con paracetamol? Claro, o de la cafeína con el Sí, ácido cafeína, salicílico. ergotamina. Claro, ¿no? Entonces, ahí, en ese caso, por ejemplo, ¿no? No solamente esa, ¿no? Si se utiliza ese tipo de combinaciones, que no solamente vienen de 2, de 3, que se usan para calmar la migraña, ¿no? El principal ahí es la ergotamina, ¿verdad? Y coadyuvantes o digamos que suman el efecto puede ser la aspirina, también, ¿no? Para el dolor, ¿no? Pero la cafeína en ese caso, ahí como que no tiene ese efecto, ¿me entiendes? Ya estaría en otro mecanismo que se denomina facilitación. En este caso, para que ustedes lo puedan identificar claramente, los dos tienen que tener el mismo efecto, pero por mecanismos diferentes, ¿no? Mecanismos de acción diferentes, con unión a receptores diferentes.
ese ejemplo de la ergotamina podría ser si está asociado, por ejemplo, al ácido acetil salicílico, ¿no? Porque también ahí el ácido acetil salicílico es un AINE que ayuda a calmar el dolor, ¿no? En este caso la migraña, ¿no? Otro ejemplo como eso que ustedes ven acá en la pantalla, o si no está en la pantalla, ustedes lo quisieran mencionar. Profesor, Ay, la yo- codeína con paracetamol Claro, y codeína. codeína. La codeína con el paracetamol, igualmente, ¿no? O sea, Profesor, ahí he encontrado uno que dice dexametasona más loratadina. ya. Ahí, ¿cuál sería el efecto, digamos, común, digamos, de ambos, ¿no? Como Ahí entramos justamente al campo que yo les había... como un Claro, antiinflamatorio. ahí por eso les comentaba al inicio de que existen asociaciones que son muy cuestionadas, ¿no? En realidad, porque si yo quisiera, yo tengo un problema de tipo de alergia, de un shock anafiláctico, esto, bastaría con un corticoide, digamos, para aliviar los síntomas, ¿no? Hay asociaciones eh, que hay que pensarlas muy bien, ¿no? Si tienen un sentido o no. Una, por ejemplo, que está siempre en cuestión y en debate, es el ciprofloxacino, creo que les había comentado antes, con la fenazopiridina, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué se utiliza eso? ¿La vía urinaria? Tienes la vía urinaria. Para las infecciones por vías urinarias, ¿no? Empezando que la ciprofloxacina ahorita en Lima tiene una resistencia del 90%, o sea que para infecciones urinarias prácticamente ya es un placebo, no tiene ningún sentido el dar un medicamento que tiene que tiene cinéticas diferentes en una misma formulación combinada con diferentes cinéticas de eliminación, no es adecuado, no es apropiado. ¿Por qué les digo esto? Porque la ciprofloxacino tiene una vida media de 12 horas, se da cada 12 horas, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, doctor. Y la fenazopiridina tiene una vida media de aproximadamente unas 6 horas, 4 o 6 horas. Entonces, si tienen cinéticas diferentes, ¿cómo puede ser que el horario de dosificación sea el mismo para ambas? No tiene mucho sentido. Igual hay asociaciones que habría que pensarlas, revisar, si hay los estudios que sustentan lo que menciona su compañero, ¿no? Dexametasona con loratadina, ¿no? Para algún tipo de alergia, sobre todo cutánea, etcétera, ¿no? Habría que pensarlo si realmente esa combinación ha demostrado tener digamos, una eficacia y una seguridad a través de ensayos, estudios clínicos, ¿no? Hay muchas combinaciones que existen en nuestro país, que no existen, como les decía, en muchos lugares del mundo, ¿no? Empezando por el metamisol, ¿no? El metamisol prácticamente está restringido al Perú y a la China, creo. No hay en otros países donde encuentren metamisol así comercialmente, ¿no? Y menos aún asociado a otros principios activos, ¿no? Entonces, hay asociaciones que hay que verlas, ¿no? Si ¿cómo se llama? Existe, ¿no? Amoxicilina con ambroxol, si eso aporta, digamos, al tratamiento. Hay algunas que son muy cuestionadas, pero lamentablemente muchas de estas asociaciones se han hecho tan populares que, digamos, son productos estrellas, son productos que tienen una gran venta, digamos, y es por eso es que las empresas, digamos, son bastante renuentes al cambio de formulación, porque son justamente los productos que les generan mayores ingresos, a pesar de que no tienen estudios de eficacia y seguridad,
por el tiempo que tienen en el mercado, ya se han hecho bastante conocidos, ¿no? Entonces, pero ustedes saben que todo en la farmacia y otras ciencias tiene que estar demostrado. Y si no tiene los estudios que demuestren eso, no podemos garantizar, ¿no? Justamente la eficacia y seguridad. Doctor, ¿será por eso que ahora últimamente esos medicamentos están, como usted dando los ejemplos, ya la IGB no está autorizando su renovación del registro? Claro, ya no le da la renovación o les pide que pongan NF, nueva fórmula, y ahí hacen la modificación, ¿no? Para no perder el nombre, ¿no? Para no perder el nombre le ponen NF, ¿no? Pero ya es otra formulación. Sí. Entonces, se entendió en el caso de de potenciación, estamos hablando de dos medicamentos que tienen el mismo efecto, van hacia lo mismo, pero que tienen una acción sobre receptores diferentes, ¿no? Hay tramadol con paracetamol, codeína con paracetamol, sulfametosazol y trimestoprim, entre otros, ¿no? Vamos a ver el siguiente para que un poco ustedes puedan ver la diferencia con el mecanismo de facilitación. ¿Se entendió, verdad? ¿Se entendió o no se entendió? Si no, repetimos, ¿eh? Aquí con este ya yo creo que vamos digamos, a cubrir a todos los ejemplos que ustedes me han mencionado. En el caso de facilitación, ocurre cuando un fármaco inactivo, en un sentido, como la cafeína que nos mostró su compañera con la formulación de un antimigrañoso, es capaz de aumentar la respuesta farmacológica de otro, que sí es activo, ¿no? Entonces, ese mecanismo farmacodinámico de facilitación es cuando un fármaco A, que tiene una actividad intrínseca 0, y otro B, con actividad intrínseca igual a 1, se unen al mismo receptor, produciendo un efecto farmacológico solo si A está unido a un receptor silencioso. Y ahí, por ejemplo, vamos a ver estos dos ejemplos. El primero no lo consigue, los dos siguientes, ¿no? Amoxicilina y ácido clavulánico. ¿Quién es el que tiene el efecto farmacológico? Amoxicilina. La amoxicilina. Amoxicilina. El ácido clavulánico solo no tiene la acción farmacológica, ¿verdad? No elimina las bacterias, ¿no? O sea, tiene una actividad intrínseca 0. Quien sí tiene la actividad como antibiótico es la amoxicilina, ¿no? Pero, ¿por qué se da con el ácido clavulánico? Para evitar justamente la degradación de la amoxicilina por las beta-lactamasas, ¿no? Y que destruyen a la amoxicilina. Entonces, aquí, fíjense, se busca un efecto y los otros componentes que forman parte de la asociación actúan como facilitadores, como coadyuvantes en esa asociación. En el sulfato ferroso y vitamina C, ¿quién es ahí el que tiene la acción? El sulfato ferroso. El sulfato ferroso. Tiene la acción antianémica, ¿verdad? Y la vitamina C, ¿para qué está ahí? Ayuda a absorber el sulfato. Mediador, Ayuda a mejorar la absorción del sulfato. Absorción del hierro. Así es, exactamente. Yo les doy otra, así clarita. Ustedes han ido al dentista, ¿verdad? Varias veces. ¿Y qué les pone de arranque para poder comenzar con el procedimiento? Anestesia. ¿Qué tipo de anestesia les pone? Lidocaína.
Lidocaína más epinefrina le pone, ¿verdad? Ujú. ¿Quién es el que tiene la acción ahí? La lidocaína. Ya, ¿y por qué le ponen epinefrina? Porque sea más rápido. Ya, a ver, otra idea. ¿Qué hace la epinefrina? Acuérdese de su farmacología. Mira, yo había leído por eso que también estaba contraindicado eso, ¿no? Porque podía dar alteración al nivel corazón, creo que había leído. Claro, claro, exactamente. Pero los cartuchos siguen viniendo así, ¿no? Vienen con esa asociación. ¿Qué, Por qué, qué eso, sentido tiene ponerle la epinefrina ahí? Es un estimulante del sistema nervioso, profesor. No, acuérdense ¿Evitar sangrado? de su Goodman y Gilman. Sí, claro, exactamente, ¿no? Es un vasoconstrictor potente, ¿no? Es un vasoconstrictor potente y evita justamente que la lidocaína, digamos, difunda más rápido y por lo tanto el efecto sea un poco más largo, ¿no? Porque la lidocaína tiene una vida media corta. Con la epinefrina, esta lidocaína prolonga su vida media, ¿no? Entonces, evita, digamos, primero localiza el área, ¿no? Porque constriñe los vasos que están alrededor del área donde se va a trabajar y evita, obviamente, de que difunda la lidocaína y que permanezca más tiempo en el sitio de acción y por lo tanto la duración, la vida media va a ser un poco más larga, ¿no? Pero quien tiene el efecto es la lidocaína, ¿no? Si no, imposible, ¿no? Que el dentista pueda digamos, trabajar en el área, ¿no? Si no tendría que estar, si le pone lidocaína sola, tendría que estar, o le pone más dosis, o le tendría que estar aplicando con más frecuencia el anestésico, ¿no? Entonces, en este caso ya se han dado cuenta, aquí, para el ejemplo, yo no sé si esa asociación que mencionó su compañera, y que yo también lo he usado por mucho tiempo, dicho sea de paso, que es la asociación de ergotamina, cafeína, y hay otro más, hay otro componente más que antes se vendía junto, y que era muy, muy bueno, Tonopan creo que se llamaba de la formulación, el nombre comercial, tenía 3 componentes, ¿no? Entonces, ahí la cafeína también no tiene el efecto antimigrañoso. Quien tiene el efecto antimigrañoso es digamos, la ergotamina, ¿no? La cafeína debe tener alguna acción que facilite o que, digamos, potencie la acción de la ergotamina, ¿no? Yo no sé si esa combinación, digamos, ha demostrado su seguridad y eficacia, pero era muy buena, ¿no? Yo, una persona que sufre de migraña, pero ahora solamente encuentro ergotamina sola, generalmente, o asociado con algún AINE generalmente, ¿no? Ya, entonces vamos a ver en la pantalla, a ver, encontrar ejemplos de esa sinergismo de facilitación. A ver, ¿qué, qué, qué ejemplos podemos encontrar en esta pantalla de sinergismos de facilitación? Así como les comentaba, ¿no? Amoxicilina y ácido clavulánico, hierro más vitamina C, lidocaína más epinefrina. ¿Qué otro? gentamicina y cefalexina, dice. Por ahí he visto otra yo, Lamotina. ampicilina con sulbactam, por ejemplo, ¿no? Ampicilina con sulbactam, igualmente, el sulbactam evita justamente la degradación de la ampicilina por las enzimas beta-lactamasa. ¿Qué otro más? Yo ahí veo combinación. Doctor, sulfa más trimetropina. Ya, sulfamastrimetropina está en el mecanismo anterior, en el sinergismo de potenciación. ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo efecto, pero tienen mecanismos de acción diferentes. En este caso, hay uno que no tiene efecto y que otro sí, pero que facilita el efecto del otro.
A ver, yo les doy, por ejemplo, otro más. ¿Alguno sufre de asma o algo por el estilo, o usa inhaladores, o tiene familiares que usan inhaladores? Salbutamol más beclometasona. Ya, por ejemplo ahí. Generalmente la indicación médica es darlos por separado, no darlos juntos, ¿no? Pero primero se da ¿cómo se llama? El salbutamol, por ejemplo, ¿no? Una media hora antes, y luego de la media hora se da el corticoide, ¿no? Esto porque justamente la activación de los receptores para los corticoides se da a partir de una activación de este tipo de compuestos, ¿no? Como el salbutamol. Por eso es que le dicen, hágase la inhalación con salbutamol y media hora después se hace con el corticoide, ¿no? Entonces, ahí hay un sentido, ¿no? Porque el corticoide es el que va a ayudar, digamos, a aliviar las vías respiratorias, y el salbutamol a activar justamente esos receptores para que el corticoide tenga una acción más potente, ¿no? A ver, otro aquí hay varios ejemplos, ¿ah? De facilitación. Hay que mirarlos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ¿no? Ergotamina y cafeína, que dijo su compañera, ¿no? Quien tiene la acción ahí es la ergotamina, ¿verdad? Y la cafeína facilita, digamos, la acción de la ergotamina. ¿Qué otro tenemos ahí, por ejemplo? Ahí veo un piridinol y diclofenaco. El piridinol lo desconozco. ¿Para qué sirve ese el que colocó esa asociación? El Para pirinol, el doctor, es un dolor, para el fármaco dolor. para un relajante. El Tioxaflex después, ¿no? Claro, es un relajante. Tiene la acción de relajar los músculos. Ah, ya, es un relajante muscular. Ya. Metformina más Profesor, el caso glibenclamida. del ibuprofeno con medicina. A ver, vamos por partes. El metformina con glibenclamida, ¿sería de facilitación o de potenciación? Creo que ese es de potenciación, profesor. Potenciación, claro, ese es de Vamos, potenciación. Claro, hay varios antidiabéticos orales que ¿cómo se llama? Que justamente permiten dar dosis menores a raíz de justamente la combinación de dos antidiabéticos orales. Un momentito. Aquí, por ejemplo, ¿me escuchan? ¿Sí me Sí, escuchan? doctor. Sí. Por ejemplo, acá tengo en mis manos. Vamos a mostrarles. A ver si se nota. Se llama Sitagliptina. sitaglipina. Sitaglipina. Sitaglipina con clorhidrato de metformina. Ahorita los diabéticos. La metformina. Tiene 50, 500. La metformina
Obviamente cuando se da sola, se da en dosis de 850, ¿no? Pero en este caso va por 500. Esa ventaja que tiene de dar la combinación es justamente porque yo le puedo dar una menor dosis de metformina y evitar los efectos hepatotóxicos que tiene la metformina, ¿no? Ambos son antidiabéticos orales, ¿no? Ustedes saben, pero tienen mecanismos de acción diferentes, ¿no? La metformina es digamos, el medicamento estándar o más recomendado, ¿no? Pero ese ejemplo que les acabo de mostrar corresponde a una potenciación, no a una facilitación. En la facilitación, aquí ambos tienen el efecto farmacológico. En el caso de la facilitación, hay uno que no tiene el efecto, pero que ayuda al otro, ¿no? Como en el caso del ácido clavulánico, con la amoxicilina, el sulbactam más ampicilina, el Profesor, vitamina C, y el ejemplo que dio su compañera. diclofenac con orofenadrina. Ya Ahí no viene que es el diclofenac con orofenadrina. podría. Profesor, en el Claro. caso de Perdón, ahí se te perdió tu comunicación. Sí, adelante. el caso de iosina, A ver de nuevo, porque se escucha entrecortado. A ver de nuevo. profesor, el caso del ibuprofeno con la iosina. Ibuprofeno con la iosina. Ya. ¿Para qué utilizan eso? ¿Para el dolor de estómago? No Sí, profesor, será para y también para cólicos menstruales también. Ah. Y la iosina es claro, un relajante, ¿no? Sí. Claro, podría ser de facilitación, ¿no? Sí, podría ser de facilitación. Sí, está bien el ejemplo. antipasmódico. Un anti... Doctor, en caso de glucosamina más conditrina, ¿Ese para qué lo usa? eso lo hizo a pacientes con para artritis y artrosis. No se te escuchó lo último. ¿Me escucha, doctor? Ahora sí, mejor. No, digo que ese tratamiento lo utilizan los médicos, lo recetan para artritis y artrosis, como un antiinflamatorio. Pero ese de condroitina, ¿con qué dices? ¿Con qué más viene? Glucosamina. Con glucosamina. Sí, por eso te decía, hay asociaciones, y eso quería dejarlo en claro, que han demostrado, ¿no? que sí tienen, digamos, un efecto valioso, terapéutico, ¿no? Y hay otras que no. Y eso es lo que ustedes tienen que tener en claro. Los ejemplos que estamos viendo, por ejemplo, amoxicilina y ácido clavulánico, ampicilina más sulbactam, etcétera, son de medicamentos que están registrados, que se comercializan y que han demostrado, digamos, su seguridad y su eficacia a través de estudios clínicos, etcétera, ¿no? Pero hay otros, como el último caso que mencionas, que en realidad todavía no han demostrado que esa asociación tenga un efecto benéfico sobre, digamos, la artritis o alguna otra patología, ¿no? La artritis tiene un tratamiento estándar, ¿no? Hay guías muy puntuales de tratamiento digamos, de artritis, ¿no? Generalmente el metrotexato es el medicamento de, digamos, de elección o de primera línea, ¿no? Y otros más, pero esa asociación no, digamos, hasta ahora que yo conozca, no ha demostrado, digamos, una seguridad y eficacia sobre este tratamiento
para la artritis, ¿no? Entonces, ojo que los ejemplos que estamos tratando de dar son ejemplos que sí, digamos, a través de los estudios sí pueden sustentar, ¿no?, su uso, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro porque, como les decía, hay asociaciones, y ahí me ha tocado ver, ¿no?, de 10, 15 sustancias en una sola formulación, y realmente tú no sabes ahí quién es el que tiene el efecto, ¿no? Entonces, finalmente muchas de esas formulaciones han tenido que retirarse porque no han demostrado, ¿no?, que tengan un efecto benéfico sobre alguna enfermedad, sobre alguna patología, ¿no? Y los ejemplos que yo les voy a poner en el examen son ejemplos de sustancias, digamos, conocidas, que ustedes, digamos, trabajan a diario en las boticas o farmacias o establecimientos de salud donde trabajan. Entonces, lo que tienen que fijarse bien es la manera como están clasificadas esto. De suma, ambos tienen el mismo mecanismo, actúan sobre los mismos receptores. De potenciación, ambos tienen el mismo efecto, pero actúan sobre receptores diferentes. De facilitación, uno de ellos tiene el efecto y el otro más bien colabora o ayuda a que ese otro cumpla su efecto. Pero son asociaciones que están ya demostradas, ¿no? Esa que me mencionas, por lo menos, yo hasta donde sé, todavía no ha demostrado un efecto beneficioso sobre la artritis, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió eso? Sí, doctor. Y se entendieron los tres, ¿no? Los tres grupos. Ya. Entonces, finalmente, esas interacciones sinérgicas, digamos, pueden llevar obviamente cuando se combinan, pueden llevar digamos, a efectos adversos serios, ¿no? Aminas simpaticomiméticas con productos digitálicos pueden provocar arritmias, ácido acetilsalicílico y warfarina, que yo lo hemos visto, un aumento del efecto anticoagulante, el verapamilo con el propranolol, aumento de un inotropismo negativo, ¿no? El uso de antipsicóticos, metoclopramida, litio, metildopa, y si le pones alcohol encima va a aumentar las reacciones extrapiramidales, los corticoides y los diuréticos de asa, ¿no? Una hipocalemia, furosemida con cefalotina, nefrotoxicidad, ¿no? Las benzodiazepinas con el alcohol, un aumento de la depresión. Entonces, eso es lo que yo quería mostrarles hoy día, ver cómo las asociaciones, cuando son, digamos, de manera correcta, pueden tener un efecto benéfico, ¿no?, sobre una determinada enfermedad, ¿no? Pero tenemos que estar seguros que esa asociación funcione, ¿no? Que sea beneficiosa. Si en algunos casos no le añaden, no aportan nada más al tratamiento, o no tiene el efecto aditivo que queremos, no tiene sentido, digamos, asociar, ¿no? Eso sería por el día de hoy la clase teórica. En la práctica vamos a ver un caso clínico similar a lo que hemos visto en la clase de hoy, para aplicar los conceptos de ahora. No sé si hay alguna consulta, alguna duda respecto a la clase